Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? Esta semana los medios se hicieron eco de resultados de varias encuestas de aprobación presidencial en la Argentina, sobre todo a raíz de que, según la información que tenemos, estas encuestas estarían llegando también a los núcleos de gobierno, en el Congreso y en la Casa Rosada, y preocuparían por los efectos que puede tener el caso de Adorni y su esposa en Nueva York sobre la opinión pública. La mayoría de los estudios coinciden en un dato central, que es que la desaprobación al gobierno de Javier Milei se está ubicando en un rango que oscila entre el 50% y el 60%. Más allá de cualquier diferencia entre los estudios, este patrón es bastante consistente, pero creo yo que es importante también ponerlo en contexto y mirar esto no como una anomalía de la Argentina, sino como un caso que se introduce en lo que está pasando también en otras democracias de Occidente. Lo que quiero decir es que estos niveles de desaprobación se inscriben en una tendencia observable en otras democracias occidentales, donde todos los gobiernos están enfrentando crecientes dificultades para sostener los niveles de legitimidad pública. En este sentido, la evolución de la aprobación presidencial no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un proceso más profundo vinculado a la polarización política, la fragmentación social y el deterioro de las confianzas en las instituciones. En las últimas décadas, la polarización política se ha consolidado como uno de los rasgos más distintivos de la democracia contemporánea. Pero acá es interesante, y es lo que les voy a proponer hoy, es que miremos cómo en distintos países y en distintos contextos la polarización, la naturaleza de la polarización, la intensidad y las consecuencias varían significativamente. En particular, les propongo que hoy miremos un análisis un poco comparado de lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, y después nos metamos finalmente en la Argentina para identificar algunos patrones comunes, pero también diferencias sustantivas. Arranquemos entonces con Estados Unidos. El caso estadounidense presenta uno de los ejemplos más claros de polarización intensa, particularmente en su dimensión afectiva. Los datos del Pew Research Center, que es básicamente uno de los centros de investigación de opinión pública más grandes de los Estados Unidos, muestran un aumento significativo en la hostilidad entre votantes de distintos partidos. En 2022, el 72% de los republicanos y el 63% de los demócratas consideraban que el partido opuesto era más inmoral que otros estadounidenses. Cifras que representan un incremento sustancial respecto de 2016, cuando esos datos eran 47% para los republicanos y 35% para los demócratas. Este patrón lo que nos está mostrando no es solo un desacuerdo político, sino una creciente deslegitimación moral del adversario, que se traduce no solamente en el accionar a nivel de las élites políticas, sino también en los comportamientos en la sociedad. Un elemento central para comprender entonces esta dinámica es el rol de lo que se llama en inglés las misperceptions, o básicamente si quieren alguna traducción al español, no hay una traducción específica, pero puede ser misconcepciones, que es básicamente la idea de que los ciudadanos tienden a sobreestimar el extremismo del votante promedio del partido contrario. Es decir, los republicanos creen que los demócratas son más radicalizados de lo que son, y los demócratas creen que los republicanos son más radicalizados de lo que verdaderamente son. Y esto se debe, en general, a que los ciudadanos toman como referencia a las élites políticas más visibles, que suelen ocupar, lógicamente, posiciones más radicalizadas que el promedio de los ciudadanos. La polarización en Estados Unidos también se está expresando en el plano emocional, y esto es importante, porque ya no es solamente el plano ideológico como hace unas décadas atrás, sino que también la polarización está incluyendo la cuestión afectiva y emocional y sentimental de los ciudadanos. En otra encuesta del Pew Research Center, realizada en septiembre del 2025, el 49% de los ciudadanos declaraba sentirse frustrado con el gobierno federal, el 26% enojado y solo el 23% satisfecho. Sin embargo, de nuevo, estas emociones están fuertemente mediadas por la identidad partidaria. Entre los demócratas, el 44% reporta enojo hacia el gobierno, que es el nivel más alto registrado desde 1997, mientras que entre los republicanos el 40% expresa satisfacción con el gobierno. Estas diferencias reflejan una creciente brecha de nuevo afectiva, donde las percepciones del gobierno dependen más de la afiliación política que de evaluaciones objetivas. Este patrón se complementa con niveles históricamente bajos de confianza institucional.
Solo el 9% de los demócratas declara confiar en el gobierno federal, mientras que entre los republicanos el nivel alcanza el 26%, que es un pequeño aumento, digamos, respecto al año anterior. Sin embargo, 9% o 26% es un nivel de confianza en el gobierno muy, muy bajo. La combinación de desconfianza y polarización afectiva genera entonces un contexto propicio para la deslegitimación mutua, lo que se traduce también en problemas para la práctica política. Por ejemplo, el cierre del gobierno, el cierre parcial del gobierno que está viendo en los Estados Unidos, las trabas en los debates como el que está ocurriendo ahora mismo en el Senado por la Save American Act, que es básicamente un proyecto de ley que propone el Partido Republicano para pedir DNIs y fotos al momento de votar. Recuerden que en los Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, uno va a votar, solamente, lo único que tiene que hacer para votar es registrarse hay distintas reglas de registro, algún día podríamos hablar de eso, pero si uno se registra por su propia cuenta para votar, no tiene que mostrar documento. En la Argentina el registro es automático, lo hace el Estado Nacional a través del Ministerio del Interior y de la justicia electoral, y uno se presenta con su documento y va y vota. Bueno, esa reforma es la que está hoy debatiéndose y en una de las más importantes del año para los Estados Unidos. Se está debatiendo hace ya 2 días en el Senado. Parte de lo que se está viendo es la dificultad para llegar a consensos entre los partidos demócratas y el Partido Republicano. En términos ideológicos, la evolución también presenta un fenómeno paradójico. En 1994 solo el 25% de los demócratas se identificaba como liberal. Recuerden, en Estados Unidos liberal refiere más a posiciones de centro-izquierda, y en 2022 esa cifra asciende al 54%. En contraste, el electorado republicano ya era mayoritariamente conservador. Conservador en los Estados Unidos es centro-derecha. En los 90 el electorado republicano del 58% se consideraba conservador, y eso ha incrementado, digamos, a 72% para el 2022. Esta simetría contribuye también una mayor diferenciación ideológica, aunque no necesariamente implica, como les comentaba, una radicalización uniforme del electorado. De hecho, una proporción significativa de los votantes en Estados Unidos, casi 4 de cada 10, se identifica como moderada, lo que introduce una complejidad en la competencia política. Estos votantes son los denominados swing voters, que tienden a rechazar etiquetas partidarias y presentan combinaciones ideológicas que a veces no parecen coherentes. Por ejemplo, encuestas muestran que los votantes indecisos en 2024 apoyaban políticas económicas redistributivas. Por ejemplo, el 60% favorecía un mayor gasto social y mayor impuesto a los ricos, pero muestran desafección política, baja participación y alta incertidumbre electoral. La coexistencia de una polarización más intensa en las élites y en las percepciones, junto con una base social más heterogénea y parcialmente moderada, genera tensiones en la gobernabilidad, como les comentaba. Entonces, lo último que quiero contarles sobre Estados Unidos es que el estado actual de la opinión pública se encuentra en 40% de aprobación el gobierno de Donald Trump y 55% de desaprobación. Para poner un poco de contexto, estos son más o menos los mismos niveles que tenía Biden en esta instancia de su gobierno, y los mismos y niveles muy similares que los que tenía Trump en su primer mandato. En ambos casos perdieron las elecciones intermedias, elecciones que tenemos en noviembre de este año. Por lo tanto, digamos, si seguimos estos niveles de aprobación, es muy probable que el Partido Republicano pierda las elecciones y este proceso de dificultad en la gobernabilidad se incremente. Pasemos entonces a Europa. A diferencia de Estados Unidos, donde la polarización se organiza principalmente en torno a 2 partidos, el contexto europeo presenta una mayor fragmentación partidaria como social. Sin embargo, también muestra una intensificación de divisiones políticas, y los discursos de los partidos políticos están cada vez más marcadas por narrativas del tipo nosotros contra ellos. Europa atraviesa, digamos, una dinámica de lo que podríamos llamar acrimonía política, en la que los discursos de deslegitimación, teorías conspirativas y acusaciones cruzadas empiezan a contribuir a profundizar la polarización y en algunos casos a legitimar la violencia política.
Diversos factores están explicando este proceso en Europa, pero más que nada lo que muestran los estudios es que tiene que ver con la incertidumbre económica, la desigualdad, una gran desilusión con las instituciones democráticas, la guerra en Ucrania, la política migratoria y el cambio climático, que generan un contexto de tensiones que se acumulan en distintos nichos de la sociedad. Un elemento distintivo en Europa es el rol que están teniendo, digamos, las redes sociales, sobre todo en el último tiempo. No es porque en Estados Unidos no ocurra, ni porque en Argentina no ocurra, sino que en Europa se ha, digamos, intensificado en los últimos años, mientras que en Estados Unidos esto ya tiene, si bien a cada año un poquito más, pero ya tiene otra evolución porque inició en 2016. En Argentina puede ser que estemos en un lugar más similar al de Europa, porque el fenómeno de las redes sociales en la política ingresa fuertemente en el 2022. Por ejemplo, un estudio publicado por el Proceeding of the National Academy of Science, que está basado en 27.000 encuestas y más de 57.000 observaciones en Europa, muestra que a partir del 2008 y el 2010, el aumento de la conectividad social no condujo a una mayor integración, sino un fenómeno que ya está ampliamente estudiado, que son a la creación de burbujas. Es decir, en las redes sociales se crean burbujas ideológicas en donde cada uno de nosotros solamente habla con personas similares a nosotros. Asimismo, hay otro estudio reveló, digamos, que estudiando 8.700 publicaciones de partidos políticos en redes sociales en 13 países de la Unión Europea, encontraron que los partidos populistas seleccionan deliberadamente temas divisivos para amplificar la polarización. A nivel político, esta fragmentación se traduce en una creciente acrimonía y en algunos casos en violencia. Por ejemplo, en Alemania hay un registró más de 84.000 delitos políticamente motivados en 2024, lo que implica un aumento del 40% respecto al 2023. Asimismo, hay varios intentos de amenazas o intentos de asesinatos a legisladores u otros políticos de alto nivel. Para ir al estado actual de la opinión pública en Europa, los datos de YouGov, también una encuestadora muy importante, de enero del 2026, muestran niveles muy bajos de aprobación de líderes políticos. Emmanuel Macron de Francia presenta una imagen favorable de 16% y 79% desfavorable. Starmer del Reino Unido, 18% favorable, 75% desfavorable. Merz de Alemania, 26% favorable, 69% desfavorable. Pedro Sánchez de España, 34% favorable, 65% desfavorable. Meloni de Italia, 35% favorable, 57% desfavorable. Y Frederiksen de Dinamarca, 44% favorable, 52% desfavorable. Este patrón lo que nos está sugiriendo es dos cosas. Primero, que hay una crisis de representación. Y segundo, que la mayor parte de los gobiernos en Occidente están gobernando con niveles de aprobación menores al 30%. Son niveles muy bajos históricamente. Entonces, con este panorama, metámoslo en el caso argentino, que presenta, digamos, ciertas características distintivas. Si bien existe un proceso de polarización, nosotros lo denominamos grieta, este no se organiza exclusivamente en torno a identidades partidarias estables. Si bien existe la división peronismo-no peronismo, cuando uno se mete a ver los temas que se discuten o cómo opina la gente respecto a temas centrales de la discusión pública de la Argentina, encuentra que la división es más temática que partidaria. Por ejemplo, un informe de Fundar de mediados del 2025 encuentra que coexiste esta polarización peronismo-no peronismo, pero también existen consensos. Sobre todo, digamos, temas como el aborto, la homosexualidad o el rol del Estado en la redistribución generan posiciones más bien polarizadas, pero estos desacuerdos coexisten con consensos robustos en áreas como el apoyo a la democracia, la identidad nacional o el soporte que le debe dar al Estado a la educación y la salud. Esta configuración implica que la polarización en Argentina es más bien selectiva y temática, más que generalizada. Además, las posiciones ideológicas no están completamente alineadas, lo que reduce la rigidez de los clivajes políticos. La semana pasada, la Universidad Torcuato Di Tella
publicó el índice de confianza en el gobierno, que viene siendo el mejor predictor de resultados electorales, y lo ubicó en 2,38 puntos en una escala de 0 a 4, siendo 4 la mayor aprobación. Esto implica una caída del 6,8 interanual, o sea, respecto al año pasado. Sin embargo, este indicador muestra fluctuaciones muy acotadas a lo largo del tiempo. Es decir, que la confianza en el gobierno de Javier Milei es bastante estable desde que asumió. Asimismo, este mismo informe muestra que la confianza varía significativamente entre grupos sociales, siendo mayor entre jóvenes, hombres y entre quienes tienen expectativas económicas positivas para el futuro. Estas diferencias están sugiriendo que la percepción del gobierno está mediada por factores socioeconómicos más que por alineamientos ideológicos rígidos. Entonces, si ponemos los datos de aprobación de Javier Milei, que les comentaba al inicio, que decían que más o menos era un 40% entre 40 y 45% de aprobación y entre 50, 55 y 60% de desaprobación, vemos que Javier Milei estaría teniendo niveles bastante estables de que asumió, pero también niveles bastante altos comparados con sus pares de Occidente. Entonces, ¿con qué quiero terminar? Bueno, que los tres contextos nos muestran que existen distintos tipos de polarizaciones, si bien todas tienen alguna asociación con la cuestión económica, cultural y política, y que están siendo afectadas por las redes sociales, no son iguales en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Argentina. Pero también lo que quiero mencionar es que la ausencia de polarización puede también generar disfuncionalidades en la democracia. ¿Por qué? Porque cuando los partidos convergen excesivamente en sus agendas, tienden a representar un statu quo poco permeable al cambio, lo que reduce la percepción de alternativas reales por parte de los votantes. En esos contextos, los ciudadanos pueden experimentar una sensación de falta de representación, lo que debilita el vínculo entre la sociedad y el sistema político. Cuando las elecciones dejan de ofrecer opciones claramente diferenciadas, aumenta la indiferencia electoral y las demandas sociales tienden a expresarse por fuera de los canales institucionales, a través de formas de protesta o a través de movilización externa al sistema, abriendo espacio para la introducción de outsiders a la política. Bien, entonces, de nuevo, la polarización no es un fenómeno uniforme, sino que adopta formas diversas. Allí donde la polarización se combina con deslegitimación mutua y baja confianza institucional, los riesgos para la gobernabilidad son mayores. En cambio, la coexistencia de acuerdos y desacuerdos, como el caso argentino, puede actuar como un mecanismo de contención. Comprender estas variaciones es fundamental para evaluar los desafíos que están enfrentando las democracias contemporáneas, para identificar posibles vías de mitigación, si así lo quisiéramos, en la polarización, y para poner en contexto de qué está pasando en el resto de las democracias de Occidente cuando miramos las encuestas de aprobación y desaprobación de un presidente en la Argentina. Bien, con esto llegamos al final de este episodio. Como les digo siempre, si les gusta, compartan, me ayudaría muchísimo. Si les gusta más que escucharlo, una versión escrita, se pueden suscribir al newsletter a través del Substack de ¿Qué quiere la gente? También estaré subiendo en la semana un video más breve explicando esto para Instagram. Así que si les gusta, síganme en las redes sociales, compartan y ayúdenme a seguir creciendo. Nos vemos el próximo domingo.